Connection. ¿Aló? Ay, Ahora sí sí, mira qué pasa. funcionó. ¿Cómo estás, Laura? Muy feliz de estar conectada aquí contigo el día de hoy, que podamos conversar y que pues mucha gente podamos grabar la conversación y compartirla para que pues otras personas aprovechen el conocimiento que con toda la amabilidad tú has decidido compartir con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás, Pancho? ¿Cómo Bien, ha estado tus últimos días aquí en Orlando? ¿Cómo bien. ha fluido? Ahora estoy en Miami, de hecho. Ok. Ahora estoy en Miami, así que, pero bien, muy bien. Y me encantó esta invitación que me hiciste para hablar del tema de la migración, porque creo que cada vez más nos estamos moviendo todos. Así Eh, es, así Creo es. que cada vez más las fronteras se van como borrando y, y nada, yo creo que está súper bueno eso. Definitivamente, de eso se trata. Pues para los latinoamericanos y para los hispanos no es nada nuevo esto de moverse, de trasladarnos. Ya empezó pues con la historia de nuestros países y la inmigración de Europa hacia América, como pues huyendo de la guerra en algunos casos, en otros casos buscando nuevas oportunidades. Pero ahora vivimos otros tiempos en Sí. donde definitivamente la situación nos ha obligado a dejar nuestros lugares de origen para explorar una nueva vida en otras latitudes. En tu caso, lo que cuando empezamos, pues que los otros dos intentos fallidos que yo intentamos hacer el live, pues yo quiero presentarte para que cuando compartimos el contenido, pues la gente tenga la información completa. Francisco es pues periodista, comunicador social, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello en el núcleo de Guayana, que es un núcleo precioso de la universidad que somos afortunados los guayaneses de tener allá, y que emigró a Chile hace 12 años, pero con una particularidad que Francisco ya tenía vínculos importantes con Chile, pues sus padres son chilenos. Y yo quiero que nos cuentes cómo fue esa primera parte de tu proceso de inmigración allá en Chile. Eh, bueno, como bien lo dice, 12 años, la migración, sobre todo de venezolanos, no estaba tan acentuada. Yo creo que la migración venezolana se acentuó mucho más en los últimos 8, 7 años más o menos. Uh -huh. Por lo tanto, en ese momento era novedad. Eh, Era novedad. Teníamos, cuando llego a Chile, una de las referencias más importantes que teníamos era Catherine Fulop, el Puma Rodríguez. Entonces teníamos como súper buenas referencias de artistas y nos conocían por algunas cosas. Yo creo que las telenovelas eh, fue una carta de presentación importante para muchos venezolanos. Uh Eh, -huh. Creo que la televisión en general fue una carta importante para los venezolanos en el extranjero. Hicimos muy buena televisión en algún momento, televisión que se exportó. Recuerdo que, por ejemplo, en Chile se transmitía el programa de Bienvenidos, Uh que es un -huh. programa de humor Exacto. eh, así que creo que tenían como muy marcados esos recuerdos de Venezuela, nos asociaban por ahí. Uh -huh. Eh, y por supuesto la asociación eh, que vamos a llevar marcada por mucho tiempo, que era Chávez. Exacto. Todo el mundo sabía Sí, la onda política. claro, en aquel momento Chávez todavía estaba vivo cuando llego a Chile, me fui solo, eh, me acompañó mi hermana 15 días y de ahí ella se regresó a Venezuela, pero yo me fui a empezar
Tú no esta nueva vida. naciste en Chile, No, tú, no, no. tú naciste en Venezuela. Sí, yo creo que yo fui un gol de media cancha y nací en Venezuela, porque mis dos hermanas grandes ya habían nacido en Chile. eh, y, y nada, mi mamá se fue en el 76 más o menos, y yo nazco en el 82. Ok, entonces tú creciste en Ciudad Sí, en Puerto Guayana, Ordaz, sí, hiciste toda tu educación en Ciudad Guayana. Bueno, así tuvimos es, el gusto de compartir aula sí, en la Universidad Católica Andrés Bello. Yo fui profesora de así. Pancho. No recuerdo si fue opinión pública o teorías de la comunicación, pero Opinión pública, exactamente. Entonces, opinión pública. allá recuerdo tu carrera en la radio, que fue pues preciosa, tuviste muchísimo éxito con tu programa de radio, que también hacías con tu hermana, que es Sí. periodista también. Pero después entonces decides emigrar y yo quiero que tú nos cuentes, por ejemplo, ¿qué se te hizo fácil al principio y qué fue lo más difícil que tuviste que enfrentar en Chile para adaptarte? Primero, lo complicado fue tomar la decisión, Uh -huh. porque primero evalué otros lugares, y después como que porque estoy evaluando España, por ejemplo, que me salía muy costoso en aquel momento irme, porque había que hacer un tema de papeles, el tema de pasaje, todo eso era mucho más caro. Y, y nada, hasta que digo, pero si mi destino natural es Chile, mi mamá y mi papá son chilenos, cuando al momento de nacer ellos me inscriben en la embajada, por lo tanto yo tenía mi nacionalidad, siempre la tuve desde que estaba chamo, y era como el destino natural, Uh no -huh. tenía que hacer nada. Yo, de hecho, salgo de Venezuela como venezolano y entré a Chile como chileno. Ok. Entonces, eh, ¿qué se me hizo fácil? La forma de hablar de los chilenos, que mucha gente necesita subtítulos, Uh -huh. eh, y Ya lo comenta, y creo que lo comentan, y para mí se me hacía fácil. tú ya lo Eh, conocías, ya tú te claro, conocías no era ajeno para mí el uh -huh. acento, no era ajeno para mí los modismos, quizás en el tiempo fueron cambiando algunos modismos que ya mis papás no tenían, Uh -huh. pero no era algo que me hacía ruido o que no entendía. Y ya conocías la ciudad donde ya tenías referencia de la ciudad y eso. Pero muy poco, Laura. Había ido, pero tenía muy pocas referencias del lugar. Sin embargo, Santiago creo que es una ciudad fácil de conocer, es una ciudad caminable, Uh que -huh. eso es bueno. En aquel momento yo me encantaba el sistema de transporte público, bueno, me sigue gustando, Uh -huh. aún ahora que conozco un poco más, le encuentro más, porque ves que cuando uno tiene más tiempo en un lugar, como que le empieza a ver quizás las pifias que pueda tener, pero Uh en -huh. general tiene un muy buen sistema de transporte público, Chile, muy buena conectividad en general. Ok. ¿Y cuáles fueron los retos? ¿Qué fue lo más difícil a lo que tuviste que enfrentarte cuando decidiste mudarte a Santiago, a Chile? Eh, yo creo, no sé si lo comparte Laura, pero cuando uno se va de Venezuela, sobre todo en el caso de los venezolanos, eh, me pasó que el yo tenía o el yo hacía o el yo era, Uh -huh. como que a veces es una mochila que cuesta Pesada, sacarse, es pesada. exacto, y que definitivamente creo que hay que deslastrarse de eso. Uh -huh. Yo tuve el programa de radio, pero eso no, a ver, no se referencia en el cargo o en lo que hiciste en tu país. Yo Okay. creo que eso para mí fue mi principal reto. O sea, porque además nosotros venimos, Puerto Ordaz, para quienes no lo conocen, es una ciudad pequeña. eh, Donde nos sí, yo creo que, conocemos casi todos, donde al claro, menos tenemos una referencia de la exacto. otra persona. Si no eres amigo de él, eres amigo Por algún lado estás de algún conectado. miembro de su familia. Exacto. Es una ciudad, no son dos calles, pero es una calle más una avenida. Pero no es tan pequeña, pero tampoco es una ciudad cosmopolita. Exacto. Eh, y bueno, creo que yo haber trabajado en la radio o sea, me, me-
no me hace una persona conocida ni mucho menos, pero sí uno tiene como otro relacionamiento. Manera, puede Otra, ser, que sea, exacto, puede ser como que sacaste esas habilidades que quizás usabas en tu trabajo en claro, Venezuela para relacionarte, porque al final los seres humanos somos parecidos, parecidos exactamente. en muchas cosas, ¿no? Eso me ayudó muchísimo, Ok. definitivamente eso me ayudó mucho, el relacionamiento, pero también debo reconocer que el primer año quizá, bueno, es que yo tenía un programa de radio, es que Ujú. yo hacía esto y yo ganaba tanto, y entonces, por suerte se me pasó rápido, porque Ujú. en algún momento te tienes que ponerte las pilas, porque si no, con el yo era o con el cargo que tenía, no pagas la renta, no pagas el auto No pagas los o servicios. el pasaje de metro. Exactamente. Entonces, tenía que entrar en acción rápido. Exacto. ¿Y Así cuáles que, fueron los primeros pasos que diste para, cómo fue ese proceso para conseguir tu primer trabajo, para elaborar tu primer resumen y decir, bueno, ¿cómo le cuento yo a la sociedad chilena ahora quién es Francisco Reyes? bueno, una de las cosas que más me impactó cuando empecé a armar mi hoja de vida es que me dijeron, Chile tiene algo que es como quizás raro para nosotros, pero está como clasificado y con esta clasificación uno tiende a pensar que es un poco clasista. Entonces me dijeron, eh, tienes que colocar esta dirección, se ve mejor en el currículum. Wow, Entonces, esta wow, dirección se ve más bonita, básicamente, wow. porque la gente es distinta según la Los lugares donde comuna vive. o los lugares, exactamente. Entonces, bueno, fue lo primero que me llamó la atención, Uh -huh. porque como que en Venezuela nosotros, o no sé si es que tengo mis dudas, porque no sé si yo en algún momento preparé mi currículum en Venezuela. No lo necesitaste. Entonces, puede que haya sido eso, o que no le haya parado nunca a tener que, no haya reparado en poner la dirección de mi casa. ¿Por No, qué? no, porque a lo mejor no daba lo No era mismo eso, relevante, no era claro. relevante. Uh -huh. Entonces, eso fue lo primero. Y lo otro fue que yo quería tener un cargo parecido al que tenía en Venezuela Uh o -huh. trabajar en la radio y Uh resulta -huh. que puerta en la cara. De hecho, nunca me voy a olvidar, la última radio que visité en Chile, la persona me dice, ¿usted es familia de alguien de acá de la radio? No. ¿Pero es de alguien conocido, familia? No. Me dijo, ¿sabe qué? Nosotros tenemos la orden de que todos los currículum que llegan, nosotros a las 7 de la noche los votamos. Wow, fue sincero el señor. Entonces, si usted quiere, se lo lleva, porque además yo llevaba mi currículum, llevaba un demo, un CD, me acuerdo en Claro, aquel lo momento. normal. Uh -huh. Claro, llevaba todo como para que... Claro. Entonces nosotros lo votamos. Wow. Entonces ese fue como, yo dije, no puedo seguir insistiendo en esto Uh -huh. y tengo que ver qué hago Ok, y a qué voy dispuesto a hacer ok. también. ¿Y cuál fue tu primer trabajo? Ojo, ojo, no perdamos el norte, que estamos hablando con una persona que llegó a un país con sus documentos. O sea, Exactamente, eso que, también que no eso es un tuviste tema. que esperar absolutamente por nada. O sea, tú no Exactamente. tuviste que sacarte, supongo que tuviste que sacarte la identificación Ni, local, ni, pues. si- ni siquiera, Laurita, porque eso me lo dio el consulado, a mí me dio mi carnet chileno y me dio mi pasaporte. Ok, Porque como en aquel momento no se hacían filas ni nada, yo fui, pagué, hice mi trámite, me llegó. ok, No, entonces o tú sea, ni llegaste siquiera allá eso. incluso con la identificación interna que la mayoría Exacto. de los inmigrantes pues tenemos que esperar un Que tiempo. esperar y sacar, exacto. Exacto, porque aquí en Estados Unidos yo estoy, porque entiendo que pues en el live se está uniendo seguidores tuyos que no me siguen. Yo estoy en Orlando, Estados Unidos, y también pues emigré hace ya 7 años desde mi amada Puerto Ordaz. Saludos a mi gente adorada, guayanesas. Entonces, ya tengo 7 años acá y por mi experiencia te puedo decir que no es en un primer momento que uno tiene, la identificación acá en Estados Unidos es básicamente tu licencia de conducir, Claro, tu licencia, y para tener una licencia pues tienes que tener ya estatus, y para tener estatus pues necesitas haber
hecho otras cosas o te tienen que haber llegado otros documentos. O sea, no es algo que tú puedes aplicar desde un primer momento. La mayoría de los inmigrantes, el primer año quizás o los primeros 8 meses, estamos es con el pasaporte. Entonces, cuando emigras al país de tus padres o emigras al país donde ya tú tenías nacionalidad, entiendo que pues el tema de los documentos es más fácil. Sin embargo, pues yo quiero ahora que nos cuente cómo fue la búsqueda de trabajo y qué fue lo primero que tuviste que hacer allá en Chile. Eh, bueno, yo cuando llegué los primeros meses, yo seguía haciendo colaboraciones con el programa de radio Ujú. y, Desde Venezuela. seguía transmitiendo, ¿ya? Eso generaba algún tipo de ingreso, pero ya no era el suficiente como para poder Mantenerte. mantenerme en Chile. Entonces, bueno, empecé a buscar trabajo y por supuesto que ese trabajo siempre era eh, pensando en lo que yo había tenido en Venezuela. Hasta que, bueno, la cosa no fluía y por lo tanto empecé ya a buscar otras opciones. Dentro de esas opciones me sale un trabajo de vendedor, porque yo lo que decía, a mí me gusta la venta, Ujú. Y tienes eh, muchísimo talento para entonces eso. me Fuiste dediqué muy tantos exitoso años en en eso. Venezuela a la venta, entonces dije, bueno, ¿Sí? tengo que irme por este rubro y me contratan una empresa de distribución de consumo masivo, Ujú. de, desde detergente hasta... Y bueno, el trabajo era, cuando me dicen, el trabajo es, hay que ir, porque en Chile hay una cultura de almacenes, es decir, ese local de barrio pequeño Ujú. que tienen todas las comunas. Chile está dividido por comunas, entonces tiene esta opción me dan la opción de trabajar, es un trabajo puerta a puerta, había que ofrecer estos productos, que era desde el detergente hasta, como te digo, hasta salsa de tomate. Exacto. ¿Ya? Ujú. Es Entonces, una distribuidora. una distribuidora, había que tomar pedido. ¿Ya? Primer día me dice, porque había una capacitación y después un entrenamiento en terreno. Vamos al entrenamiento en terreno eh, y resulta que me llevaron a un sitio donde hay muchos locales, pero era un, era un sitio eh, como de escasos recursos, Ajá. medio peligroso. ¿Ya? De repente vamos caminando, el tipo me está explicando, quien se encarga de mí, de enseñarme, y de repente nos hacen que nos metamos a una casa Ujú. porque hay un tiroteo. Wow. Primer día, Día de trabajo. yo vengo de Venezuela, Bueno, espérate, pero ya tú venías con cierto entrenamiento. entonces está este tiroteo y mataron a un tipo en la esquina. Entonces Wow. yo, bueno, cuento corto, el tipo me empieza a enseñar, el tipo me está enseñando, estamos atendiendo a una persona y yo me ha dado unas ganas de vomitar que no tienes idea, yo no podía creer, yo decía, este es el peor primer día de trabajo de Que yo cualquiera. tenía en mi vida, claro. Entonces, bueno, ahí duré 3 meses porque Ujú. uno tenía que tener carro para poder hacer ese trabajo y no estaba yo, no tenía la opción de tener carro en ese minuto. Ok. Entonces después entiendo que trabajaste con la parte de telecomunicaciones. Sí, bueno, de ahí me fui a un call center Exacto. que veo que por ahí está una gran amiga que trabajó con varios amigos que trabajaron conmigo. Ujú. Eh, y, y nada, en el call center creo que fue, a mí no me gustaba al principio porque me tocaba atender, eh, me tocó atender teléfono, que yo cuando me hablaron de call center yo pensé que uno se sentaba en un escritorio y tenía un teléfono, un auricular y se Ujú. sentaba a hablar. Y Ujú. no, resulta que no, que esto era un montón de gente trabajando, que además Exacto. tenía había todo un sistema y toda una logística de medición, de todo, de todo. Es otro Exactamente. mundo, es otro mundo Exactamente. que yo desconocía por completo y que la verdad es que se vuelve bastante apasionante. Sí, el tema de los call centers para los hispanos, y esto también lo quiero dejar resaltarlo, porque es una oportunidad. Yo también empecé mi primer trabajo formal en Estados Unidos Acá en los Estados Unidos. fue en un call center. Y de hecho,
yo sigo en el mismo banco, ya no en el call center, ya en otra posición que tiene que ver con comunicaciones. Trabajo con social media y con servicing de otra manera también, es atención, servicio al cliente, pero a través de redes sociales. Pero para muchos hispanos esto es un comentario común, que sus primeros trabajos suelen ser en call center. ¿Por qué? Porque las habilidades de comunicación, normalmente cuando eres pues muchísimas cosas, las habilidades de bilingües, si las tienes, son apreciadas y tienes la posibilidad de comunicarte en los dos idiomas y de esa manera pues te vuelves un poco más atractivo para este tipo de empresas, para dar servicio Claro. a sus clientes. Entonces, ojo mi gente, la gente que está evaluando pues la posibilidad de buscar empleos, los call centers son definitivamente un lugar donde podemos aproximarnos y son cada vez más comunes, pues porque son las empresas de telefonía, son los bancos, son empresas Sí. que prestan servicios en general, todos trabajan con A call mí, center. a mí el sistema de call center acá me llama mucho la atención porque veo que todas sobre todo acá en la Florida, que todas las empresas tienen como esta posibilidad de prestarte servicio en español y en inglés, incluso en Exactamente, portugués, incluso en también. portugués porque Cada vez es más común cada vez es más también. común, sí, sí. Así que nada, me enamoré del call center. Yo al principio tenía como mi relación amor-odio con el call center porque eh, recuerdo que las primeras experiencias me trataron un poco mal porque me decían, ay, me atendió un centroamericano y me cortaban el teléfono. Exacto. Ay, una vez me dijeron, me atendió un peruano y me cortaron el teléfono. Y yo, pero ¿cómo hago? Porque tiene que haber alguna forma, porque además mi sueldo en aquel momento iba relacionado con una métrica que se llamaba short call, que era el corte de llamado, Que no te cortaran inmediatamente. que no me cortaran antes de los 20 segundos. Entonces, porque si no, no recibía el bono, por lo tanto no recibía la plata al final del mes, solamente el sueldo base. Entonces, ahí empezó, yo nunca me voy a olvidar, yo tengo una gran amiga del call center que me dijo, que se llama Victoria, me dice, te tienes que poner un espejo y pensar que esto es una actuación, porque a ti nadie te está viendo. Exacto. Tú estás al teléfono y conviértete en otra persona. Y decide que esto que estás haciendo no eres tú, sino que es el personaje que tú vas a crear. Ok. Y creo que Wow. no hubo mejor consejo que eso, porque yo empecé incluso a imitar el acento, Exactamente. Que no era tan difícil para ti porque que no era ya. tan difícil, exacto. Empecé a imitar el acento y yo siento que me gradué cuando una señora me dice, qué bueno que me atendió un chileno, porque estos ¡Wow! centroamericanos no me entienden nunca. Igual que yo creo que yo me gradué en el call center, yo hacía colecciones, imagínate tú, yo hacía cobranzas, collections Uf, en inglés es cobros, y yo tenía que cobrarle a personas americanas, o sea, yo le cobraba a muchos hispanos porque pues era bilingüe y el queue de llamadas que hacemos acá, pues cuando eres un colector bilingüe te pone casi todo el día en el idioma en el que te pagan el extra, porque cabe destacar que cuando estás en un call center y eres bilingüe, te dan un plus en tu pago por ser bilingüe. Entonces, yo me gradué, Pancho, el primer día que un cliente me dijo, you are very sharp, o sea, tú eres muy lista. Era un señor ah, mayor, nunca olvidaré que yo pude hacerle todo el proceso de cobro a este señor. Las personas mayores son de las más difíciles de trabajar cuando uno no es nativo, porque claro. están muy acostumbrados a sus acentos, o sea, son menos, es diferente completamente cuando tienes que hablar con una persona joven que está quizás más familiarizado, tiene amigos, sale y hace más cosas con gente de diferentes culturas. Pero las personas mayores que son un poco más restringidas, pues en esas interacciones les cuesta muchísimo y les cuesta entenderte. O sea, cuando ese señor me dijo a mí, you're very sharp, Laura, yo me sentí súper orgullosa y dije, wow, Claro, lo logré. claro, ahí es cuando ahí
ahí es cuando uno se da como esa palmadita en la espalda y dice, lo estás haciendo bien, o sea, Exacto. son logros que para uno son importantes y creo que uno tiene que no ser tan duro con uno mismo, porque también uno cae en que se da latigazo súper fuerte. Así Entonces, es. porque ya solamente la decisión de migrar es una decisión de valientes. Absolutamente. O Sí. sea, a Quien te recoger diga tu que, vida y metértela claro, en una maleta, en una, con suerte en dos, si la aerolínea te lo permite, es definitivamente una decisión de valientes. sí. Pero pasó el tiempo y ya, pues el call center ya no es tu trabajo. Bueno, yo ahí en Ahora, el call center estuve 8 años, wow, ocho mucho años y tiempo. tanto, pero atendiendo teléfono estuve solo 5 o 6 meses. Ujú. De ahí pasé por distintos puestos. Fui trainer, que es como el que enseña el Entrenador. proceso. Ujú. Después fui supervisor, supervisor de ventas, y hasta que fui jefe de operaciones, que es como el cargo antes de la gerencia, eh, que estuve ahí en los últimos 2 años y medio, 3 años. Exacto. Y Sí. ahorita estás trabajando para una universidad. Trabajo para un instituto profesional, sí, bueno, que a mí esa propuesta me gustó muchísimo cuando me la presentaron. Yo todavía estaba trabajando en Atento en aquel momento y, y me presentan esta propuesta que el cargo, primero que los cargos eran en inglés, después los Ujú. tuvimos por un tema de temas de acreditación, temas que tienen que ver con más, temas más administrativos del mundo de la educación, que en Chile es bastante eh, conservador, tuvimos que traducir todos esos cargos, pero mi cargo era Lead Nurturing Specialist, Ok. ¿ya? Y de ahí, bueno, por este proceso que estábamos atravesando de acreditar la institución nuevamente, una institución que tenía 38 años de existir, la adquiere un grupo argentino, entonces los argentinos venían con todo y bueno, nos tocó desarmarla, armarla ¿Y y, qué haces? ¿Y qué y haces allí? volver. Me dices que trabajas con el área de ventas, mercadeo y esas cosas. Exactamente, todo lo que es el área de marketing. Excelente. Nosotros nos encargamos de buscar a los nuevos alumnos para que estudien con nosotros. Muy bien. O sea, tiene que ver con lo que tú Sí, has desarrollado como carrera así en es. el área de mercadeo y ventas, que es algo buenísimo, porque tu programa, yo lo recuerdo, tu programa de radio tenía muchísimos anunciantes Sí, y eras bien exitoso en eso de las ventas, lo cual es un activo en este momento. También sí, en este país, la gente que tiene background, que tiene experiencia en ventas, es pues muy apreciada, porque se sí, trata de un elemento que trae ingresos, pues que atrae negocios para la compañía. sí. Además Eh, que yo como que he visto, no sé, corrígeme tú que tienes muchos años acá en los Estados Unidos, el tema de venta es como eh, apetecible en los todo pasa currículum. todo pasa por ventas, todo, absolutamente. O sea, tener experiencia en ventas en este país que sabemos cómo es de dinámica su economía es siempre un plus. Y yo creo que no solo para este país, yo pienso que en Europa, en casi todos los países, pues la gente que tiene experiencia de colocación de productos, en lanzamiento de productos, en campañas, que sabe manejar mercadeo de redes o a través de cualquier elemento sin caer en las tentaciones que muchas personas pueden caer al principio de entrar a negocios piramidales o ese tipo de cosas, pues la Tengo mis experiencia. cuentos. Exacto, no, no, sí, de eso pues todos tenemos una experiencia, pero al principio pues el tema de las ventas formales y las habilidades en eso es fabuloso. Saludamos a las personas que nos acompañan todavía, que nos Sí. están mandando mensajitos Gloria en nos escribe, muchas gracias Glorita. Patti, de lo que estoy leyendo acá, Valleja ajá. está unida. Hay compañeros Nazaret, tuyos, creo también, del sí, call mira, center, que sí, todavía te escriben y te dicen, pues,
felicitaciones por el trabajo que hiciste y eso es lo más bonito. Que ya para que vayamos dándole pues el cierre al compartir, Pancho, actualmente, bueno, tú conociste a tu pareja, te casaste, cuéntame de algo que a la gente siempre le causa, la gente siempre pregunta, cuando eres inmigrante, siempre te preguntan, ¿cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo yo puedo ver resultados? ¿En cuánto tiempo yo podré adaptarme, comprarme una casa, tener un carro y parecerme a la persona que yo solía ser? Si es que eso Eh, sucede en algún momento, si es que eso llega a sí, suceder. sí, bueno, yo ahí insisto con el despojarse del prejuicio no, quizás despojarse de la expectativa de lo que uno era, porque uno cuando se va a otro país es otra versión, A eso me refería. es otra versión. No Yo eres el sé, mismo. yo sé que la Laura Karina con la que me tomé el café el otro día es otra versión a la que me daba clase, que llegaba en su carro, que se iba de vacaciones para Europa, me explico, nos toca, nos toca, como, como dice mi papá, taparnos hasta donde nos llega la cobija, ¿ya? No, nos toca reinventarnos. No soy el periodista exitoso que le iba buenísimo, que tenía un montón de clientes en la radio. Entonces, creo que lo importante es resetearse, saber empezar a trabajar, ya te iba a decir a laburar como trabajo con tanto argentino, empezar a trabajar para volver a tomar el cauce que tenía. A mí me tardó, y ni siquiera es lo mismo que tenía en Venezuela, a mí me tardó por unos 3 años más o menos. Ok. Pero yo también tuve la suerte que mi camino fue construido por dos, porque yo llegué y conocí a Sebastián. Entonces, el trabajo fue mucho más, fue, se aligeró muchísimo más que cuando a una persona Solito. le toca solito o solita enfrentarse al mundo o enfrentarse a un nuevo país. Claro, y la ventaja fundamental entiendo, y también lo saco por mi experiencia fue diferente, porque yo cuando emigré pues ya tenía mi esposo y mis hijas, este, pero yo sí sé de lo importante que es el apoyo de la gente que está en el país, que lo conoce, que te Sí. puede dar un consejo, que te puede decir, no hagas esto o si no, no lo hagas de esta manera. Entiendo pues que Sebastián en este caso te puede haber orientado de cómo entrar o hacia dónde dirigir tus intereses o no. Claro, de hecho, en algún momento cuando él me veía que yo aplicaba a trabajos así astronómicos, yo quería ser el gerente general de cualquier empresa, porque bueno, venía con la Ujú. referencia en el cargo en Venezuela. Y él me dice, tienes que estar dispuesto a todo en este país. Entonces ahí yo, bueno, fue como, wow, dispuesto a todo, ¿en qué sentido? Porque en lo profesional yo fui y llevé currículum, recuerdo clarísimo, haber llevado currículum a unos restaurantes. Y un señor me dice, si quieres empezar, puedes empezar ahora a las 6. Nosotros tenemos un puesto para pelar papas. Ujú. Y yo dije, ahí me di cuenta que no estoy dispuesto a todo tampoco. Exacto. Porque ese fue así como mi primer choque con el ego. Entonces dije, tengo que ver qué hago porque no sé si estoy dispuesto a pelar papas. Ujú. Y con esto no quiero, bajo ningún concepto, desmerecer a quien lo hace. Ujú. Ah, Entonces yo dije, bueno, eh, me tengo que poner las pilas porque esto no es. Y recuerdo que fui a una feria laboral y me dicen al día siguiente, puedes empezar al día siguiente en esto del call center. Ok. y fuiste a Y una feria de empleo. a Eso una es feria de empleo. otro, otro tip importante para la gente que está pensando en Sí, emigrar. Siempre está, acá en Estados Unidos también son comunes y entiendo que se hacen en otros lugares. Es importante conectarse o seguir a las organizaciones que organizan, valga la redundancia, ese tipo de eventos,
porque allí, pues, si tú tienes tus documentos, que es la Claro, facilidad que tienen cuando emigras claro. al país de tus padres, si tienes tus documentos, pues fácilmente puedes empezar a contactar, porque el éxito en gran medida se da a través de el construir tus redes, construir Sí. tus conexiones. Y eso creo que aplica para todo. Aplica Absolutamente. para todo y creo que en lo laboral es lo mejor que puedes hacer. Eh, Empezar como armarte de nuevo. O sea, ya no tienes la misma red de contacto. Creo que es uno de los 7 hábitos de la gente Altamente eficiente. altamente eficiente, es construir una red de contacto. Entonces, Absoluto. cuando tú te vas a otro país, tienes que buscar a la gente eh, que te conoce, que conoce lo que haces y eso en definitiva te ayuda a armar esa red nuevamente. Ok, y ahora el futuro, Pancho, ¿qué le depara a Francisco de aquí en adelante? Bueno, yo sigo trabajando en el instituto en el que estoy. Me vine dos meses para los Estados Unidos. Ha sido una súper buena experiencia. Me vine a pasar el invierno acá, porque este invierno estuvo muy crudo. Nada, seguir trabajando. Tenemos varios proyectos con el instituto. Está la posibilidad de crecer incluso en otros países y, y eso, bueno, también me tiene motivado. Nosotros trabajamos, este instituto, como te decía, es una universidad argentina Uh -huh. que armó su instituto en Argentina y adquieren este instituto en Chile. Ok, Entonces, ya tenemos Argentina y Chile, el próximo año se abre Perú, después abrimos México, entonces hay un crecimiento importante dentro en el horizonte. en el horizonte. Y ya, ¿cómo ves la situación? Porque es bastante el número de venezolanos que ha migrado a Chile. ¿Cómo ves la situación de los venezolanos actualmente en Chile? Ya tu opinión, tu apreciación como periodista y como venezolano, pues, ¿cómo sientes que la sociedad los está acogiendo? ¿Cómo es la situación de la mayoría? Se ha puesto un poquito más complicado definitivamente la situación de los venezolanos. Eh, ha migrado, ha migrado gente que no lo está haciendo tan bien como lo hacíamos al principio. Uh -huh. Y, y creo que eso no nos está jugando a favor. Creo que eso de la viveza criolla no es un rasgo positivo. Uh No, -huh. no, no tenemos que sentirnos orgullosos porque pasamos primero en Absolutamente. la fila del banco Uh o -huh. porque, no sé, nos dieron 2 cajas de alimentos durante la pandemia. Okay. ¿Me explico? Uh Entonces, -huh. creo que no, nos hemos equivocado. O sea, y cuando hablo de nos hemos equivocado como venezolanos. O sea, siento que llegó una segunda ola que nos está jugando bien en contra, que llegó sin papeles, que llegó de la forma que no corresponde, por caminos inhabilitados y lamentablemente que no iban dispuestas al trabajo duro, porque migrar significa trabajo duro. O sea, Así no, es. no nos pongamos con cuentos, ni idealicemos, ni aquí, ni allá, ni que el sueño americano, ni el sueño chileno. O sea, el que no trabaja, el que no se arremanga sus pantalones y se pone a, a trabajar, no le va a ir bien. O sea, el trabajo, la única consecuencia del trabajo duro es que te vaya bien. Exactamente. Bueno, Es el que te vaya bien. yo creo que todos los objetivos que yo tenía o que teníamos con el live se cumplieron a pesar de los problemas técnicos del principio, porque la información ha sido, a mi juicio, extremadamente valiosa, extremadamente honesta, que eso es lo que queremos cuando las personas desean plantearse este paso tan importante en su vida, que puedan tener información de otros de primera mano que lo han hecho primero. Y de esa forma saben más o menos, porque es verdad que la historia
de cada quien es la historia de cada quien y no necesariamente lo que le pasa a uno le pasa a otra persona, pero es compartir esas mejores prácticas que tú tienes, que yo tengo, que tiene muchísima Sí, gente en este camino. sí, a mí una de las cosas Laura, que creo que sería bueno que compartas también es tu experiencia eh, ayudando a la gente que decide venirse para acá. Ujú, Porque el otro día estaba viendo que tú en tus redes colocabas que tú dabas esa asesoría ujú, para quienes se vienen y ujú. quienes tienen que organizar su hoja de vida en los Estados Exacto. Unidos, porque no es lo mismo. Ujú, No es lo mismo que en nuestros países, no es lo mismo ujú. que en Venezuela, no es lo mismo que en Chile o que en Argentina. Creo que acá tiene un componente distinto porque la idiosincrasia es distinta y la El gente, el idioma es idioma es distinto. distinto, El idioma. básicamente. Y Entonces, la manera que se aplica a los trabajos es diferente, la manera que se hacen las solicitudes es distinta y la manera como te evalúan la solicitud es distinta. claro. Entonces, ese tipo de cosas de conocimiento, pues que yo quiero ayudar a la gente, que quiero poner esa experiencia que yo he podido acumular a lo largo de estos 7 años al servicio de la comunidad, de nuestra gente, es para que el proceso les sea más amigable porque yo sé Mm. la carga de estrés y de ansiedad que eso trae consigo. Así es. Sí, es complicado. Es complicado. Además que, eh, salvando todas las distancias, yo vengo de Chile, que es un país súper ordenado en muchas cosas. Desde que la gente te da el paso en el rayado de cebra, no sé, no, el paso peatonal, Uh -huh, hasta que los trámites de papeles, por ejemplo, para los venezolanos que se van para allá son muy rápidos. uh -huh. Eh, Me doy cuenta que acá la No cosa son, no no es son tan tan, rápida, no, no no es son. tan rápida, no es, porque tiene todo un paso a paso que a veces en el Y la cantidad desespero, es a veces hasta una situación, un elemento de número, de capacidad de respuesta. Las claro, solicitudes son muchas y son de muchas nacionalidades, de diferentes países, no son una sola. Entonces, la situación para respuesta es definitivamente un tema. Pero bueno, sí, eso da para prácticamente otro para otro live. live. Bueno, no me queda otra cosa que agradecerte profundamente el tiempo, la paciencia y las ganas de hacerlo, porque Gracias. quedaron plasmadas. Ha sido para mí un gusto. Pues siempre estás aquí en mi corazón y todo lo que yo sé, pues lo pongo a tu servicio porque ha sido ya una relación de amistad de muchos años y en el cual hemos crecido juntos y hemos hecho pues cosas juntos. Así que mis mejores Así es. deseos para todo lo que decidas aprender y emprender de aquí en adelante. Y pues cuenta conmigo. Muchísimas gracias por Gracias, acompañarme el día Laurita. de hoy. La semana que viene nos vemos y tomamos otro café. Así es. Un abrazo, Pancho. Chao. Cuídate. Nos vemos. Chao, chao. Chao.